buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y allí nosotros tratamos siempre de hacer diferentes tipos de análisis con respecto a nuestro país. Y hoy más que nunca, visto la situación que está pasando relacionado con la problemática del empleo, las cuestiones del trabajo, de la generación de riqueza, y todas estas que nos están afligiendo como consecuencia de la pandemia, la cuarentena, todo esto, creo que es muy importante que analicemos aquellas cosas que se hacen y que tratan de impedir que esto continúe siendo un verdadero flagelo. Y por eso hoy estamos con Manny Gámbaro. ¿Cómo te va, Manny? ¿Qué decís? Hola Tato, ¿cómo estás vos? ¿Cómo va eso? Bien, bien, la verdad que muy contento de tenerte. Vos sos un hombre de la producción claramente, de la zona de Morón, Parque La Cantábrica. Cuando uno dice eso, ¡upa! Se nos llena de satisfacción, cosas que se han hecho por parte de ustedes, por parte de las estructuras públicas, que han permitido que algo que iba a ser intrusado, porque la Cantábrica se estaba cayendo a pedazos, de repente saliera una cantidad, es una gran, yo diría, una gran microempresa de la producción, todo lo que hoy es el Parque La Cantábrica, y en eso vos tenés una gestión impecable. Así que, siguiendo esta teoría que hemos planteado de trabajar los temas productivos, hoy realmente es una profunda satisfacción que estés con nosotros. Gracias por la invitación, Tato. Es un gran gusto poder compartir este rato con vos, con tu audiencia y con algo que es apasionante y más en estos momentos de pandemia, de dolor, de sufrimiento, que es hablar de producción, de desarrollo, que tanto nos está faltando, tanto necesitamos y tanto tenemos por hacer. Así que otra vez agradecerte este espacio y esta invitación. Manny, ¿por qué no nos contás a todos nosotros, a la audiencia, un poco qué es esto del Parque Industrial La Cantábrica? Yo algo dije recién cuando empecé, ¿no? Se caía a pedazos una empresa muy, muy importante de esa región, inmensa, y bueno, había que tratar de hacer algo, y allí, bueno, aparecieron distintos actores, ¿no? El intendente en aquel entonces de Morón, Rousselot, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, nos dio instrucciones a nosotros, Ministerio de la Producción, y con un grupo de empresarios, vos a la cabeza, logramos rescatar el tema de la Cantábrica y transformarlo en una experiencia realmente interesantísima. Contanos un poco. Realmente es una historia apasionante por cuanto arranca de una fábrica que era un ícono industrial del país, no de nuestra zona. La Cantábrica era una industria enorme que fabricaba desde arados para la actividad agrícola, tranqueras, molinos, hasta productos para la actividad minera, haciendo rieles para la construcción, así que era una industria de industrias, e incluso en su momento, cuando la fábrica Deutz de tractores vino a Argentina, comenzó a producir en la Cantábrica, por eso se llamaban los tractores DECA en su momento. Esta empresa quebró en el 92, como bien vos lo dijiste, y generó un lío enorme en la zona donde nosotros estamos, que es en Aedo, en el partido de Morón. Y nosotros trabajamos y formamos parte de la Unión Industrial de Morón, y empezamos a trabajar y pensar qué podríamos hacer con este monstruo que estaba abandonado y con un gran riesgo de intrusión, porque son tierras que son muy apetecibles, están entre la estación de Aedo y Morón, cerca de las autopistas, con excelente acceso, y ese predio desocupado era una bomba de tiempo en cuanto a la seguridad. Con una libretita y con unos pedazos de papel, con Néstor Randonea, que era el presidente
de la Unión Industrial de ese momento, con Mingo Mansilla y algunos más, nos pusimos a dibujar y a pensar qué podríamos hacer con este monstruo, y se nos ocurrió la idea de tratar de hacer algo que en ese momento ya se estaba dando en España y en Europa y en algunos países, que era armar polos industriales sobre naves industriales en desuso o en proceso de reconversión. Empezó ahí una tarea titánica, porque lo primero que hicimos fue golpearle la puerta al intendente. El intendente nos dijo, bueno, no, esto vayan a ver a la provincia, porque había que comprar la quiebra, había que juntar un montón de plata, que obviamente para nosotros era imposible. Y ahí fue donde al señor que está dirigiendo este programa lo perseguimos hasta el último rincón del planeta. Tato Brown acompañaba a todos los empresarios en todas las exposiciones donde hubiese para ayudar a vender los productos argentinos, y cuando se abría la puerta ascensora aparecíamos nosotros, los muchachos de Morón, pidiéndoles ayuda o para tratar de convencerlo de que este era un buen proyecto. A la postre, Tato terminó abriéndonos la puerta con quien era gobernador, con el doctor Duhalde, y Duhalde, tengo que reconocer, siempre fue muy inclusivo para el sector privado en todas las cuestiones públicas, así como incorporó a directores privados en el Banco Provincia, se hizo la creación del IDEP, que fue una herramienta fantástica de su momento. Él también vio una oportunidad de incorporar a los privados en este proyecto. Le gustó el proyecto, dijo, a mí también me gusta, vamos a hacer un ente tripartito en el que estuviese la provincia a través del Ministerio de Producción, el intendente de Morón y el presidente de la Unión Industrial del Oeste, para lanzarnos a esta aventura que era de reconvertir una fábrica en un parque industrial PYME, que hasta ese momento en nuestro país no teníamos este tipo de parques. Fue un gran aprendizaje para todo el mundo, Tato. En ese momento recién o ni se hablaba todavía de la colaboración público-privado. Estábamos todos peleados y con resquemores. Nosotros los privados veíamos a los públicos como una máquina de impedir, que no era capaz de ayudarnos en nada. El sector público nos veía a nosotros como unos ventajistas, como alguien que íbamos a hacer macanas con esto que se ponía a disposición para el desarrollo. Y así fue como fuimos transitando y generando confianza mutua, sinergia, y yo siempre lo digo con orgullo, creo que fuimos uno de los primeros que pusimos en marcha esto de la colaboración pública y privada, y pudimos llevar adelante este proyecto, reconociéndonos mutuamente, reconociendo una vez estando adentro del ente que el sector público tiene que cubrir y cumplir ciertos criterios en cuanto al Tribunal de Cuentas, en cuanto a tener procesos absolutamente reglados, que a lo mejor no son muy ágiles, pero son. Y a su vez el sector público descubrió que a nosotros los privados, cuando se nos escapa la vizcacha, se nos escapó la vizcacha. Bueno, ahora hagamos un pequeño corte por razones publicitarias y seguimos en el próximo bloque, y allí vamos a seguir profundizando toda esta verdadera aventura al comienzo de la creación de un parque con la característica que vos señalabas, y vamos a tratar de ir reconociendo a distintos actores que fueron muy protagónicos y muy necesarios. Así que ahora un corte, señor director, y continuamos. Bueno, Manny, ahora en este nuevo bloque, yo te decía algunos protagonistas, ¿no? Vos lo mencionabas al que era entonces el presidente de la Unión Industrial del Oeste, ahora lo sos vos, ¿no? Que era, el apellido era Hernandoena. Néstor Hernandoena. Néstor, un tipo realmente espectacular. Yo quiero rendirle aquí un profundo homenaje porque él realmente se concientizó
con la tarea, tenía colaboradores, bueno, como el caso tuyo y otros más, pero él realmente, Néstor, fue una persona realmente fundamental en este tema. Y otro, Fatigati, Ernesto Fatigati, Ni que hablar, era ni hablar, sí, subsecretario de Industria. exacto. Hay que decirlo, gracias También, a estos traía se política. protagonizó este entente. Mira, vos hablabas hace un ratito, ¿no? Y decías esta unión entre sector público y privado. Este tripartito que se armó entre Municipalidad de Morón, la Unión Industrial de Morón y el Ministerio de la Producción. Qué cosa fantástica, ¿no? Que no se ha ido repitiendo en muchos casos y que cuando se dio, como en este, tuvimos, digamos, resultados fantásticos. Me gustaría que contaras cantidad de empresas, cantidad de trabajadores. Había un tren de laminación ahí que se vendió aparte y que permitió también un trabajo muy importante de una gran empresa. Contanos un poco, por favor. Bueno, siguiendo con esto de la vinculación y de ir generando confianza entre nosotros, te tengo que contar algunas cosas que pasaban fuera de los horarios laborales. Nosotros nos terminábamos juntando después de hora a seguir charlando con quien era el director por parte de la provincia, que era el doctor Ernesto Fatigati, que era el subsecretario de Industria de ese momento, y tenía tan incorporado él y su equipo este proyecto, que venía los sábados a la mañana a tomar café con nosotros, a soñar con lo que podíamos hacer, por dónde íbamos a construir esto, cómo íbamos a hacer el proceso de selección de empresas, porque era muy difícil en ese momento con galpones abandonados, derruidos y muy rotos como los encontramos de una empresa quebrada, poder ir encontrándole la horma a las empresas pymes que querían radicarse, porque teníamos muy claro un objetivo y una bajada de línea en el proceso de que esto era un parque industrial, iba a ser un parque industrial para empresas pymes, porque llenarlo con 2 empresas grandes hubiese sido muy fácil, o llenarlo con un supermercado, como en ese momento estábamos en pleno proceso de expansión de los supermercados, todas las superficies grandes las tomaban los supermercados. Ustedes fíjense que la mayoría de los supermercados que hay en el conurbano se hicieron en lugares donde había una gran fábrica. Así que también tuvimos que pelear codo a codo con Ernesto, con la gente del municipio, contra un montón de actores que no estaban muy contentos de que esto se convierta en un parque industrial. Nuestro proyecto terminó alojando a 40 empresas pymes, que son las que hoy siguen estando. Algunas se han tenido que ir, pero muy pocas, porque lo que generó esto, como bien vos decías en tu introducción, es un proyecto pyme único. Se buscó que las pymes que tuviesen las mismas condiciones que pueden lograr las grandes empresas en sus fábricas. Entonces, tener un sector amigable, prolijo, limpio, ordenado, con seguridad. Eso llevó a que todas las empresas que se le dio la posibilidad de radicarse en Cantábrica a través de un proceso de selección exhaustivo que vino bajado desde el Ministerio de Producción, que vos eras el ministro, hasta la cantidad de personal ocupado por metro cuadrado. Todo eso fueron elementos que se tuvieron en cuenta y llevaron a la postre que todos los proyectos que se radicaron en Cantábrica, todos en mayor o menor medida, son empresas que han crecido a lo largo del tiempo. Contanos un poco, ¿qué cantidad de personal ocupado? ¿Qué movimiento hoy existe en la Cantábrica? Si se puede tener una idea de la facturación que eso genera. En fin, danos una idea de lo que implica como ámbito productivo, ¿no? Tato, te voy a dar una idea de lo que causó reconvertir esta vieja fábrica tan importante en su momento, que llegó a tener 8.000
empleados y que después terminó cerrando, lo que generó en la región, porque en esta zona estamos con grandes fábricas linderas que también con el tiempo se han reconvertido y se han generado 2 parques industriales más, pero esta zona que había quedado muy afectada por la desaparición de Cantábrica y por la declinación de un proceso industrial, lo que sirvió Cantábrica es para darle un dinamismo no solo dentro de Cantábrica a través de sus 40 empresas y la vuelta a poner en marcha del colegio técnico que había en Cantábrica, poner en marcha las instalaciones, sino también lo que generó alrededor en el barrio y en toda la actividad colindante, en las ferreterías, en los almacenes que hay alrededor, en que toda esta zona volvió a tener una vida muy activa, muy dinámica, y se ha vuelto a convertir en un polo de mucha actividad. Para que te des una idea, bueno, no en este momento porque estamos en pandemia, pero en una época normal a Cantábrica entra un promedio de 600, 700 camiones a nutrir y a satisfacer la actividad de 40 pymes, que hoy por hoy dan algo así de como 2.800 puestos de trabajo, que son puestos de trabajo de pymes que tienen un nivel de actividad y un nivel de desarrollo bastante importante, que han ido mejorando, incorporando tecnologías, y lo que valorizamos mucho de este proyecto, que es un proyecto proactivo. Uno se va sosteniendo con el otro y va generando una dinámica de progreso y de mejora continua que, bueno, amén de la situación económica que vivimos en el país y demás, bueno, no están en las peores condiciones las empresas que forman parte de este conglomerado en cuanto a lo productivo y en cuanto a la idea, a la mentalidad de los empresarios que forman parte de este proyecto, que es siempre proactivo. Vamos a hacer un nuevo corte, Manny, y vamos a hacer un pequeño análisis de algo que dijiste y que yo recuerdo muy bien en su inauguración y en el valor y la importancia que tiene, que es la escuela técnica, que allí existe y que funciona y que es un verdadero ejemplo. Señor director, adelante, por favor. Manny, hablábamos recién al terminar el bloque anterior del tema de la escuela técnica. Yo recuerdo que era algo que tenía la Cantábrica como su estructura, o sea, las grandes empresas en Argentina siempre han tenido esa característica y siempre de esa manera nutrían a su personal a través de los hijos de su personal, y eso terminaba siendo una verdadera familia, ¿no? Hasta que eso un buen día se rompió. Yo me acuerdo acá en San Martín, la Siemens era lo mismo, era una empresa inmensa y tenía una escuela técnica fantástica, ¿no? Bueno, todo eso desapareció. Pero recuerdo cuando nosotros inauguramos, dentro del marco de esas cuestiones, inauguramos el tema de la escuela técnica, que tenía la Cantábrica y que ahora tiene el Parque Industrial La Cantábrica. Una de las cosas que nos pusimos como objetivo, yo cuando hablo en plural no hablo de mí mismo, ni de la Unión Industrial, hablo del ente que fuimos los que llevamos adelante. Sí, el ente tripartito tan interesante. Sí, hablo sí, de la provincia, hablo del municipio. Una de las cosas que nos propusimos fue esa escuela técnica que había en Cantábrica, como bien vos dijiste, que se nutría de alumnos, de los mejores alumnos de la zona, y le pegaban el último golpecito de horno según las necesidades y los requerimientos particulares. Había quedado también obviamente abandonada y cerrada. Entonces nos propusimos recrear eso, a lo mejor no con la estructura de colegio técnico formal como era en su momento, pero sí a través de generar un ámbito y con la ayuda de la Dirección General de Escuelas de la provincia, un ámbito de formación profesional,
que permitiese terminar la escuela primaria, secundaria para adultos, que permitiese enseñarle oficios a gente no necesariamente jóvenes, sino también adultos, por ejemplo, cursos de soldadura, especialización en soldaduras especiales, bobinaje de motores, refrigeración, plomería, y todas cosas que pensá que estábamos hacia fines de los 90, con casi entrando en una depresión económica que nos llevó terminando finalmente al 2001, y cuando nos planteábamos dar bobinaje de motores, que los motores venían todos importados y se tiraban, no se bobinaban, era medio una utopía estar preparando gente para eso. Pero a los pocos años, después del 2001, no se pudo comprar ningún motor más y volvió a tener sentido Que eso. yo la recuerdo a Graciela Giannattasio, que era la directora de la escuela, la recuerdo el día de la inauguración, ¿no? Gracias a ella, porque en este trabajo del gobierno, de los gobiernos provinciales, siempre hay una cantidad de estructuras, de organismos que van poniendo, digamos, su acompañamiento para que las cosas se logren. Y recuerdo a Graciela, que fue la que permitió que se instalara esa escuela técnica, ¿no? Que fue, como vos decís, tan importante. Absolutamente importante lo que vos decís, Tato, porque marca también un compromiso de todos los estamentos de un gobierno y de una sociedad industrial para llevar adelante un proyecto que era medio utópico, que no lo encontrábamos en ningún manual, había que inventarlo, había que desarrollarlo y ponerle lo mejor de cada uno. No puedo dejar de mencionar el Banco Provincia. Fue un actor fundamental. Después de que se hizo la compra de la quiebra, que vos fuiste un actor fundamental de eso, y hay también para escribir un libro de esa subasta. Pero después vino el momento de que... Por medio en un juzgado de la capital, pero bueno, se pudo hacer. Y bueno, por eso. Entonces, viste, eso tampoco estaba escrito en ningún manual, Tato, y se pudo resolver de una manera o de otra, y se fue llevando. Pero rescato que había un valor atrás de todo esto, que era el compromiso de generar espacios para producción, para desarrollo, para que puedan radicarse empresas, para que pueda haber pymes que se relocalicen y generen mejores condiciones, ¿no? Entonces, también rescatar el valor del Banco Provincia, que en ese momento que era muy difícil toda la cuestión crediticia, lo de las garantías y todo, bueno, se inventó y se generó una línea específica para este proyecto que resultó ser exitosísima. No hubo nadie que dejó de pagar su crédito, todo el mundo comprometido, y también demuestra lo positivo de estas iniciativas y lo necesario, justamente en estos momentos que estamos con tantas incertidumbres y nos faltaría tener alguna idea clara de hacia dónde vamos en cuanto a lo productivo, en cuanto a como sociedad somos, ¿no? Vos sabés qué enseñanza de todo esto, ¿no? Porque cuando uno habla de esta cuestión que pasó hace ya más de 20 años, lo que tiene que decir es que esto existe, que esto funciona, que esto es una realidad que se consolidó con el tiempo y que esta realidad de la cual ustedes fueron los grandes protagonistas, puede ser un montón de otras cuestiones que lamentablemente a veces no lo son porque se hace un proyecto y viene cualquier otro detrás de ese proyecto y lo primero que hace es abandonarlo, sobre todo del sector público, ¿no? Entonces, la Argentina tiene realmente posibilidades fantásticas de hacer cosas como la Cantábrica. Lo que tiene que tener es perseverancia, continuidad, deseo de hacer las cosas bien, y los grupos humanos existen, ¿no? Y algún tipo de programación o planificación que se proyecte seriamente en el tiempo, ¿no? Lo de la Cantábrica es un ejemplo que nosotros por allí no lo mostramos con toda la intensidad que deberíamos mostrarlo porque fue algo realmente muy, pero muy importante, ¿no? Realmente sí, y es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer.
y yo creo que hoy hay muchas cuestiones que debemos tener en cuenta para el país que aspiramos, deseamos y necesitamos para el futuro. No solo como actores nosotros desde la industria, Tato, sino también como habitantes de este país, como habitantes que necesitamos tener mejores condiciones de vida y tener para la sociedad también mejores condiciones. Yo siento, estamos nosotros en el primer cordón del conurbano, pero cercano al segundo y tercer cordón, y vemos que con el tiempo son zonas que se van deteriorando, degradando, y necesitamos encontrarle solución a eso, porque no vamos a conseguir gente que podamos educarla, capacitarla y lograr en el fondo una sociedad más justa, más estable, más armoniosa, que nos permita vivir como corresponde, ¿no? Como lo hemos sabido hacer en su momento. Así es. Mani Gámbaro, realmente muchísimas gracias. Sos un testimonio vivo de las cosas que se pueden hacer, de las cosas que se pueden realizar a favor de la actividad productiva, del crecimiento económico y de la generación de empleo. Así que yo te doy las gracias, porque si no hubiera sido con personas como ustedes, como lo que fue la Unión Industrial del Oeste de su comienzo hasta ahora, por más apoyo que hubiera habido de otros sectores, no se podría haber realizado. Así que un fuerte abrazo y que siga adelante el Parque Industrial La Cantábrica. Gracias. Gracias, Tato, un abrazo grande para vos y toda tu gente. Y a todos ustedes, nuestros televidentes, los esperamos el viernes que viene.